Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La bomba. La plena. La cáscara. Y todo el sabor y el origen de los ritmos que bailas están en Sabor Caribe. Un recorrido por los ingredientes de la melaza musical de los géneros de este fascinante lugar del continente. Con Javier Riveros, Guillermo Bustamante y Alix Trujillo. Sabor Caribe. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan en la Universidad Pedagógica en su programa, en su mejor programa Sabor Caribe. Valentina. Good morning, good afternoon, good evening a nuestros oyentes de habla inglesa. Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht a todos nuestros amigos alemanes. Dobry Outra, Dobry Icha, Spokojnej noci a nuestros oyentes rusos y buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesores, compañeros estudiantes, Super Mario y queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Sabor Caribe. Bonjour, bonsoir a todos nuestros oyentes de habla francesa. Bon dia, boa tarde, buona noche a nuestros oyentes de habla portuguesa. Buongiorno, bon pomeriggio, buonasera para nuestros oyentes italianos y a esa gran audiencia japonesa Ohio, konnichiwa, konbanwa. Hoy es un día muy especial porque le vamos a hacer un homenaje a nuestro queridísimo compañero Alix Trujillo, que hace ya unos días pues ya no está con nosotros en presencia. Desafortunadamente tuvo un asunto de salud y ya no nos acompaña, pero estamos haciéndole justamente este homenaje, recordándolo de todo lo que nos enseñó y que a lo largo de su vida nos pudo tocar a nosotros en su proceso de amistad, de maestro, de compañero y al menos conmigo pues tuvo un acercamiento muy profundo. Entonces lo que hemos intentado hacer es recoger algunas cosas, anécdotas, curiosidades, hablar un poco en homenaje a Alix Trujillo. Para mí fue muy complicado pensar en qué hacerle. Hablamos de él, qué le ponemos, qué gustos tenía, y eso me parece que es una cosa muy interesante, lograr saber que, por lo menos, no sé si recuerda, profesor Guillermo, que sabíamos que no le gustaba un grupo que no nos dejó nunca hacer un programa, que era Lucho Macedo. Entonces, no sé si se acuerda, incluso claro, nosotros en contradicción le intentamos montar un tema de Lucho Macedo, ¿no? Del peruano de música, ¿no? Ahora lo podemos montar. Ahora lo podemos montar. Y tratar de entender por qué no le gustaba. Entonces, claro, seguramente, pero cuando empezamos a tratar de mirar qué le gusta, pues fue muy complicado, porque a él le gustaba casi todo. Él nunca ponía problema por nada, entonces pues este es un homenaje que muy seguramente si no nos da el tiempo yo no tendría problema en seguir haciéndole más homenajes, porque además la música que él nos compartía, las experiencias que él nos traía eran experiencias muy importantes. Por ejemplo, no sé si se acuerda, profesora Jimena, bienvenida a este programa, la tenemos como invitada, no sé si se acuerda de tantos boleros que él nos incitaba a escuchar. ¿Hay alguna obra en particular que recuerde que a él le gustaba o que él nos dijera, oiga, este tema? Bueno, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con el homenaje a nuestro querido Alix. Particularmente boleros no, pero
yo que soy una neófita en estos asuntos, que me gusta pero que no conozco mucho, hablábamos, nuestra conversación estaba más en el lugar de pensar el son. Situaba el son como lo central, intercambiábamos audios, videos sobre el son. Y recuerdo que en el marco de ese entusiasmo, para él eran muy importantes las letras. Yo diría hoy que era un romántico. Y a mí me criticaba todo el tiempo porque él me decía, sí escucho esa letra. Yo, no, pero escuché la música. Pero él las letras era fundamental, ¿no? Y incluso tenía unos gustos musicales que no pasaban por, digamos, estos ritmos, nuestro programa, el programa de ustedes. Y era muy interesante porque también acogía el tema, la percusión en todas sus formas, nos intercambiábamos esos, digamos, bongoes, tambores, etcétera, de todas las regiones, los niños, la gente tocándolo, la marimba, era todo aquello que para él, digamos, representaba un asunto muy interesante. Y ese viraje que había empezado a dar hacia nuestra música colombiana, que era también su música. Recordemos que aquí tenía ya 25, 27 años de ser colombiano. Acá, sí. Entonces era muy interesante, ¿no? Y a propósito de los boleros, pues tú tienes ahí en el programa, ya hablaremos un poquito de eso, cómo le gustaba. Pero me encanta que haya tocado ese tema porque justamente a raíz de un proyecto de investigación que él hablaba mucho del son, del danzón y del porro, en nuestras investigaciones descubrimos que había unas cercanías muy fuertes con el danzón y con el porro. Entonces les propongo que escuchemos esa primera composición que incluso yo le hice a Alies Trujillo en ritmo de danzón y de porro, con una fuga que se llama el Alies Trujillo, justamente para empezar nuestro programa. Entonces escuchemos aquí en Sabor Caribe Alies Trujillo. Sabor Caribe. Cabe resaltar que el porro que acabamos de escuchar, composición del maestro Javier, fue grabado en pandemia por los estudiantes de la orquesta de música de la licenciatura. Fue un trabajo pues muy, muy interesante porque pues debido a todas las particularidades que se dieron en la pandemia aún se pudo hacer ese ejercicio de grabarlo. Él siempre quedó muy agradecido por esta composición que le hice, además porque le intenté mezclar el danzón y el porro. Y incluso en la letra que ustedes acabaron de escuchar dice Alies Trujillo, el danzón, el porro colombiano, que eso era lo que él más representaba. O sea, si hablamos de Alies, hablamos es de eso, de la música, del danzón, no solo como ingeniero, como maestro, sino de esa parte artística hablábamos es del danzón, del porro, de Cuba y Colombia como dos países hermanos en la parte musical. Entonces, Alies en ese sentido quedó muy agresivo. No lo creía. Cuando se lo pasé por primera vez, lo empezó a compartir a toda la familia y estaba feliz diciendo que le habían compuesto una canción a él. Y era muy interesante los programas porque él siempre tenía la perspectiva claramente de su Cuba, allá de su tierra, pero como llevaba tantos años viviendo acá también, tenía muchas cosas que había aprendido aquí en Colombia y lograba de alguna forma como enlazar eso y tener una visión muy, muy completa tanto de la música cubana y la influencia también de la música cubana aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces eso era me parecía que era algo, el aporte que él realizaba en ese sentido, contando anécdotas muchas veces en Cuba cuando vivió y cuando se crió y todo eso. Me parece que eso era algo que le aportaba muchísimo y muy interesante que aprendimos todos. Cuando nosotros empezamos con el programa, empezamos a hacer unos talleres en vivo. Feliz, porque además podía hablar de su música cubana, colombiana, y además podía tocarla. Entonces, lo que van a escuchar, para que usted lo presente, profesor Andrés, lo que van a escuchar es una parte, bueno, es uno de lo que él enviaba, porque a él le gustaba mucho Combo Cortijo, Ismael Riela, porque además descubrimos
en varios programas, profesor Guillermo, si se acuerda, le hicimos como 7 homenajes a Ismael Rivera con solo plenas. Entonces, él, incluso en la camiseta, si se acuerdan, tenía en su camiseta a Ismael Rivera. Compró una camiseta que chicaneaba mucho con la figura de Ismael Rivera. Entonces, lo que van a escuchar es algo que él dice sobre Ismael Rivera y escuchamos a Ismael Rivera, si le parece. Entonces, escuchemos a capela de Ismael Rivera en su programa radial Sabor Caribe. Profesor Alias. Sí, por supuesto, Ding Ding Dong Dong. Me encanta ese tema. Es una entrevista de radio que le hicieron a Ismael, donde canta una versión del tema brasileño y que hizo con la clave tronar los dedos. Tin, 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 pasó tamborín, tin, 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 y como el bongo hace ton, ton, latiendo como mi corazón, piripón. Chicatín, 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 va con su tamborín, chacuticutín, y como el bongo hace ton, ton, latiendo como mi corazón. Ya le gustó cuando el rico ritmo bailó y soltando brasa acabó la arrebatadora morena. Chin, 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 pasó tamborín, chin, 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 y con el bongo hace ton, ton, latiendo como mi corazón, piribón. Chincatín, va con su tamborín, chacuticutín, y con el bongo hace ton, ton, latiendo como mi corazón. Ya le gustó cuando el rico ritmo bailó y soltando brasa acabó la arrebatadora morena. A chingatín, chicatín, chicatín, va con su tamborín, chacuticutín, y con el bongo hace ton, ton, latiendo como mi corazón, pitibum. Mi corazón, chinga, chin, chin, mi corazón, arrica, chica, chica, chin, chin, mi corazón, chinga, la chin, chin. Entonces, pues yo quiero decirle gracias, muchas gracias y los quiero a todos. Y recuerden que detrás de mí vienen un montón más, háganle el homenaje antes que se mueran. Chévere. Muchas gracias. Sabor Caribe. El maestro además era ingeniero mecánico, tenía un magíster en desarrollo educativo y social, era doctor en educación, investigador en filosofía de la técnica, en apropiación social de las soluciones técnicas en territorios remotos y mucho más conocimiento que siempre nos impartía en cualquier espacio que él pudiera encontrar. Definitivamente siempre vamos a recordar el espíritu alegre del maestro Alex, que acá bailaba y cantaba y recitaba poemas y nos decía sus dichos cubanos. Eso siempre lo vamos a tener acá en cuenta. Oiga, Sofía, pero además, si se acuerda, ¿quién eran los que llegábamos primeros a la grabación del programa? El maestro Alice, Sofía y yo siempre llegábamos 15 minutos. Así, siempre y nos llegábamos. daba siempre como el espacio para poder conversar y teníamos unas charlas muy amenas con Alice. Es cierto. Siempre nos mostraba los libros, intercambiaban libros entre los maestros, él hacía sus chistes, bueno, eso siempre se va a quedar acá en Sabor Caribe. Y bueno, vamos a escuchar un tema que fue uno de los primeros que grabó el maestro Alex acá en la emisora en vivo, tocando el bongo. Este tema se llama El Negrito Bembón. Sabor Caribe. Era ingeniero mecánico del ISPJAE de La Habana, Cuba. Bueno, vamos a escuchar un tema que le gustaba mucho. ¿De dónde son los cantantes? El asunto es que convertía ese título de ese tema en una broma sobre el asunto de la investigación. Sobre la pregunta, problema y la pregunta de investigación, ¿no? En todo lado el chiste lo conocemos todo porque en todo lado lo echaba, ¿no?
Entonces, Incluso en presentaciones, cuando teníamos presentaciones le pasamos el micrófono, bueno, vamos a hacer una pregunta de investigación y vamos a tocar de dónde son los cantantes. bueno, que además es muy, muy interesante porque la respuesta es una respuesta sobre su país, ¿no? Sobre Cuba. Bueno, vamos a escuchar este tema del trío Matamoros, ¿de dónde son los cantantes? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender. Sabor Caribe. El maestro Alex obtuvo una maestría en Desarrollo Educativo y Social, convenio de la Universidad Pedagógica Nacional, Centro Internacional de Desarrollo Humano, CINDE. Bueno, yo quisiera recordar al maestro Alex por esta sección que tenía nombre propio, que era la de las carátulas, la precisión y el detalle que tenía respecto de las carátulas, los comentarios como tan acertados y a veces extendidos respecto de detalles como tan simples. Ahora presentaremos el tema Almendra de Acerina y su danzonera en su programa cubano-colombiano Sabor Caribe, y luego vamos a unos importantes mensajes institucionales. Estás escuchando Sabor Caribe.
El tema que escucharon era un danzón de esos ritmos tan importantes cubanos y que, pues, por supuesto, todos conocemos algo del danzón, pero Alies, nos contagió de escuchar el detalle, no solamente lo que Sebastián hablaba acerca del detalle de la carátula, sino el detalle de la música del danzón. Pero hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, digamos que siempre fue muy importante, al menos en mi construcción musical de lo que yo llevaba conociendo a Alies, y es que él me insistía sobre todo en escuchar a Benny Moré. Yo no, pero yo he escuchado, me decía, ¿al cuál tema? Entonces yo les mencionaba uno, no, pero es que, y se mencionaba incluso las producciones de Benny Moré. Él era un amante, pero fervoroso a Benny Moré. Era como, y claro, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, me di cuenta cómo veneran a Benny Moré en todo lo que es la música. Entonces resulta que en esa época le hicimos varios homenajes a Benny Moré, le hicimos como 5 o 6 programas. Él estaba, por supuesto, muy feliz, pero se puso más alegre porque ahora, después de mucho tiempo, él empezó a investigar mucho sobre el bolero. Y resulta que nosotros, para el programa que le grabamos, los especiales que le hicimos a Benny Moré, hicimos un tema que se llama Te Quedarás. Y entonces yo quiero un poco mencionar ese Te Quedarás en nuestros recuerdos, Alies, porque siempre has sido parte y serás parte de nosotros. Y este tema, en ritmo bolero, lo grabó él con el bongo. Y por supuesto, el bongo, con esa característica de repique que tenía en el bolero, eso es lo que más nos recuerda a Alies, justamente con Benny Moré, en una interpretación que hicimos aquí en la emisora. Entonces vamos a escuchar una versión en vivo acá de una canción de Benny Moré, un bolero en el que el profesor Alies tocaba e interpretaba el bongo. Un minuto de silencio de Benny Moré aquí en Sabor Caribe. Un minuto de silencio guardaré por nuestro amor que ha muerto. Un suspiro solamente ofreceré como punto final. No voy a llorar, debo pensar que ha sido un percance. Sabor Caribe. Aliex era conferencista y no quiere decir que no se pusiera nervioso. A mí me parece muy, muy, muy especial, digamos, esa relación con el saber que no le permite tener como una certeza, digamos, se pone en función más de las preguntas. Entonces le encantaba intervenir, discutir, y en ese sentido pues era un conferencista de primera mano, pero se ponía nervioso. También coautor de libros, de artículos dedicados a la educación. Su carrera profesional fue en varias partes, especialmente en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad Central. Escuchemos en su programa Sabor Caribe, Ya estoy aquí, Yoruba Andabo. Vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, completamente. Ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Oye, ya estoy aquí cantando la rumba. Sabor Caribe. El tema que acaban de escuchar es Ya estoy aquí, de la rumba cubana. Ahora que Sofía nos muestra un video, tenía una particularidad, y es que aquí en la emisora él nos volvía fiesta todo el programa porque se ponía a bailar. La primera vez que yo lo vi bailar rumba cubana, este tipo de agrupaciones como Yoruba Andabo, Muñequitos de Matanza, Marquitos, todo este tipo que son los que especialistas en la rumba cubana, yo lo vi y yo dije, no, pues, Alies como que tiene dificultades en el baile, no baila como nosotros sabemos bailar.
Solamente lo entendí hasta cuando fui hasta allá a Cuba, incluso vi los muñequitos de Matanzas, allá en Matanzas, en el Callejón de Hamel, donde hay rumba cubana y bailan exactamente, y eso tiene una explicación que en algún momento lo haremos, y es que, claro, esa posición de baile como estaba tenía que ver mucho con el asunto de la percusión, porque era una pregunta y respuesta de percusión con el baile. Y eso nos lo transmitió aquí, al menos como enseñanza nos lo dejó Alex. Javier, alguna vez él me dijo que él marcaba en los pasos la clave. O sea, sí. no marcaba como acentos, sino que iba más bien montado como sobre la clave. Cuando yo fui y me traje muchos CDs de rumba cubana y yo los escuché, algún día le comenté, oiga, pues es que es muy bueno esta rumba cubana. Y me dice, yo no me canso de escuchar eso. Yo podría escuchar todo el día, toda la vida, y yo no me canso de escuchar la rumba cubana. Entonces esto, incluso este Yoruba Andavo, yo no lo conocía y fue gracias a Alies que decía, oiga, escúchese Yoruba Andavo. Bueno, los que más habíamos escuchado era seguramente los muñequitos de Matanza, o Marquitos, o Avilona, pero este fue recomendado justamente por el profesor Alies. Les propongo que sigamos conversando acerca de algunas cosas de las que él hizo en su vida profesional. ¿Qué le parece, Valentina, si nos presenta? Y además nos presenta el tema también, uno que también me gustó mucho porque él se conmovía de Bola de Nieve, que es uno de los artistas pianistas negros de esa música muy de swing cubano. Entonces, para que nos presente este tema, que además nos dio la explicación de qué era eso en esa época, porque también tenía la característica que cada vez que hablábamos, como que él evocaba sus años allá en La Habana y nos empezaba a recordar mucho sobre cada uno de los temas en un contexto social, ¿no? Entonces, si quiere, le propongo, Valentina, que nos comente en los proyectos en que él, algunos, porque son tantos, que en los que él participó como investigador. Claro, maestro. Él también participó en varios proyectos de educación, algunos en beneficio de comunidades vulnerables, como por ejemplo el desarrollo en 2020, un desalinizador en favor de indígenas wayú en La Guajira. También proyectos de energías renovables para la comunidad aruaca en Gamaque, en el Cesar. También me gustaría, recordar lo alegre que era el maestro. Él siempre iba con un sombrero. En todos los programas era diferente, aunque repetía mucho uno de color negro. Lo recuerdo muy bien. Oiga, cada vez que hablamos algo de Alies, a mí me acuerda muchas cosas. Por ejemplo, cuando fui a Portugal, él me dijo, por favor, tráigame una cachucha, una ¿cómo se llama esta? Una boina, pero con una talla específica. Yo no le encontré esa talla, porque él decía, es que yo soy cabezón, pero nunca le encontré esa talla, entonces le traje una que no le quedó, pero él dijo, no, la voy a dejar de recuerdo. Incluso hoy el profesor Guillermo trae, porque le traje a Guillermo y le traje a Alies la boina de Porto. Entonces ahora que Valentina nos dice eso, pues inmediatamente se nos evoca muchos recuerdos del profesor Alex. Presentemos entonces este tema, que era uno de los temas que él más añoraba, disfrutaba, cerraba los ojos y nos contagiaba de esa energía y de ese sentimiento. Escuchemos Drume Negrita, precioso tema, de Bola de Nieve, en su programa cubano Sabor Caribe. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener Sabor Caribe. En relación con Bola de Nieve y el amor que le tenía Alex a este músico maravilloso, evoca y me recuerda esos puntos de encuentro con él. Él amaba las voces humanas, las distintas formas de las tonalidades, las regiones, y compartíamos un montón
ese intercambio de voces. Por ejemplo, no lo tenemos acá, pero nos encontramos con un pequeño video de un grupo de mujeres que se encuentran en España y Buica las graba porque va por la calle y se las encuentra cantando. Es un grupo de mujeres venezolanas que se llama Ensamble B11. Y ese ejercicio de la vocalización, de los tonos, de esos cantes, ellas, por ejemplo, interpretan un tema que se llama El cante de lavanderas. Y es absolutamente precioso, ¿no? En ese sentido, un poco para decir cómo amaba, digamos, la voz y lo que las canciones traían consigo, ¿no? Señalaba al comienzo que era un romántico empedernido. Incluso podría estar por fuera del son en ese gusto tan tremendo que tenía, pero le encantaba la música en términos de la voz y lo que decían las canciones. Recuerdo que cuando nos golpea la muerte de Polo Montañés, él se sintió conmocionado, muy conmocionado. Y conversábamos, y él decía que era una música campesina maravillosa. Pero Jimé, acuérdese además que Polo Montañés es nacido donde él nació, en Pinar del Río, y donde su familia vive, que es como a 1 o 2 horas de La Habana. Entonces, claro, para él Polo Montañés era esa música campesina a la que usted se refiere, porque él también nació ahí, él era campesino cubano. Entonces, cuando habla de Polo Montañés, yo no lo tenía tan referenciado, pero cuando habla de Polo Montañés, para él fue el que me insistió. Es más, me alcancé a comprar varios libros de Polo Montañés para hacerle un homenaje a Polo Montañés, porque además su mamá, la mamá de Alice, Lili, también pedía que le hiciéramos un homenaje a Polo Montañés. Cuando le hicimos el homenaje, él era la persona más feliz. Uh-huh. Y en ese sentido, sumando a este ejercicio maravilloso, había algo que a mí me encantaba, ¿no? Y era cómo le gustaban las mixturas que empezaron a aparecer de diferentes músicas, ¿no? Aquí los amigos saben que soy muy amante del flamenco y me quedaron debiendo un programa. Creo que lamentablemente lo haremos sin Alice, pero pues les va a tocar comprometerse, que era la salsa, el son y esas versiones de flamenco que también suenan maravilloso. En ese sentido, para decir que esas fusiones le encantaban. El último tema que compartimos, un tema que se llama Tango Negro. Y es un tango en donde hay percusión, y yo no iría en el desconocimiento que tengo sin irme en decir que también hay unos toques allí de tambores, de una percusión maravillosa, que además son 2 bailarines interpretando fenomenalmente el tango. Todo esto para señalar que ese gusto por la música cubana, la música campesina, la encarnó muy bien Polo Montañés, que era un tema que él amaba, que era Un montón de estrellas. Vamos a escucharlo entonces. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado. Sabor Caribe. Terminamos. Oh. No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, y visitar todas nuestras redes sociales en Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog, saborcaribeupn.blogspot.com, y escribirnos al correo saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y repetimos los domingos al mediodía en radio.upn.edu.co. No podía irnos sin agradecerle a todos ustedes por este homenaje que le estamos haciendo. Es un homenaje muy corto y yo definitivamente creo, ahorita aquí en cabina tomamos la decisión de hacerle otro especial más. Y seguramente tendríamos mucho material para muchos especiales porque Ali es
lo merecía y fue muy importante no solo en el programa, sino en todos nosotros. Entonces, por supuesto, queremos enviarle también un respetuoso saludo a Pilar, su esposa, a sus 2 hijos, a su mamá Lili García, a su hermano Alian y a todas las familiares que han estado cerca, digamos, llevándonos este duelo, pero lo queremos llevar con alegría porque Alex fue muy importante para nosotros. Entonces nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general el profesor Alejandro Sepúlveda, en comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes, Diana Torres y en la grabación de nuestro programa Super Mario. Quien lo bautizó así fue el profesor Alias, que le dijo Super Mario. En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan en nuestro mazacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí, Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Haz que todas tus carnitas asadas se vuelvan un éxito con The Home Depot. Encuentra asadores innovadores como el asador de pellets Traeger Pro Series 22 en compra especial por solo $389 para sorprender a tus invitados con todo tipo de platillos. Desde la clásica carne asada que nunca falla, hasta costillas ahumadas o incluso un panque horneado. Este asador lo puede todo. Disfruta tu verano con entregas gratis y rápidas en asadores seleccionados en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad.